Shalom, shalom, bendiciones. Vamos a hablar en este día para ver si podemos entender un poco de lo que hemos estado hablando acerca de la Kabbalah. Vamos a ver qué es la Kabbalah, qué es el entendimiento, qué es lo que quiere decir Kabbalah. En el video anterior le estábamos explicando un poco acerca de la palabra Kabbalah, que es recibir. ¿Recibir qué? Recibir el entendimiento de las cosas, recibir el entendimiento de lo que quiere decir una cosa. Eso es Kabbalah. Vamos a ver, para que no se me escandalice de la palabra Kabbalah. Ayer decíamos que la palabra Kabbalah viene de recibir. Vamos a ver lo que es historia. Ejemplo. Vamos a leer otra vez Génesis 1:26 para que veamos lo que es lo que entiende la religión, es decir, lo que entiende el lector de la historia y lo que quiere decir Kabbalah. Vamos a leer Génesis, Biblia nuestra, Biblia Reina Valera. Estamos hablando historia de nosotros y lo que es la Kabbalah judía, lo que es el entendimiento judío, lo que son historias para nosotros en las Escrituras. Vamos a ver. Dice Génesis 1:26. Empezamos con esta explicación porque vamos a dar la luz de la Kabbalah y vamos a ver la historia de nosotros. Dice así el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La historia, nosotros en la historia de nosotros creemos a nuestra semejanza, quiere decir que nosotros tenemos una semejanza de nuestro Creador. Y ya hemos enseñado en la religión, ya usted sabe esto de sobra, ya entiende esto de sobra como se lo explica la religión. Pero vamos a explicarle qué es lo que dice la Kabbalah de esto. ¿Qué es Kabbalah? ¿Qué es recibir? Recibir la explicación de los sabios, el entendimiento de lo que quiere decir esto en el sentido verdadero. Esta es una historia, le dicen los sabios. Esto es una historia, es un cuento. En este cuento está oculto algo grande, lo espiritual de esta historia. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? ¿Qué le dice el Zohar? Que es el que habla de la Kabbalah. El libro del Zohar. Baruch Hashem. En el libro del Zohar, si usted lee la historia de esta Génesis, en el libro del Zohar, Baruch Hashem, le dice: cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, le dice, Dios está diciendo a qué se refiere cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Le dice el Zohar, la Kabbalah. Esto es la Kabbalah. Le dice la explicación de los sabios escritores de la Kabbalah, de los que han recibido el entendimiento de estas expresiones. Le quiere decir, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, se refiere a los ricos. Eso es Kabbalah. ¿A qué se refiere esta imagen? A los ricos. Y la expresión conforme a nuestra semejanza se refiere a los pobres. Eso es la Kabbalah. Eso es lo que le dice el Santo Zohar al leer en el Zohar esta misma historia que está en la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen, son los ricos de este mundo. Conforme a nuestra semejanza, somos los pobres. Eso es lo que quiere decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, son los ricos. Eso es lo que le dice la Kabbalah. Eso es Kabbalah. El entendimiento verdadero de lo que esto quiere decir.
Para nosotros creemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, nosotros creemos que la historia nos quiere decir que Dios tiene ojos, tiene una cabeza, tiene una nariz, tiene una boca, tiene una quijada, tiene un cuerpo, la semejanza. No, el Creador no tiene nada de eso, el Creador es incorpóreo, el Creador no tiene figura, el Creador no tiene nada de lo que tenemos nosotros. Entonces la Kabbalah es el entendimiento profundo de esto, que es lo que quiere decir, y no solo eso. Le dice el Zohar, además de eso, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de los ricos. Imagen son los ricos. Conforme a nuestra semejanza, se refiere a los pobres. Eso es una explicación, un sentido. Y luego le explican los sabios. El Santo Zohar, otra vez, la Kabbalah, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refiere al varón masculino. Conforme a nuestra semejanza, se refiere a la hembra femenina. Eso es la Kabbalah. Ahora usted haga un examen de lo que hemos explicado aquí, de lo que explicamos aquí y de lo que le dice la religión, qué es lo más correcto. Y de acuerdo a lo que usted entienda de lo que le han explicado acerca de lo que lee en la religión y acerca de lo que leemos, y le explicamos aquí que estamos leyendo lo mismo, la misma palabra, el mismo cuento, la misma poesía, pero le estamos dando el sentido que le dan los sabios, y eso es lo que se llama Kabbalah. En la religión los cuentan el cuento y esto es solo una expresión. En la Kabbalah se explica no solo la historia completa, no solo la poesía completa. Se da una explicación de la historia completa, pero se va examinando palabra por palabra. Eso es la Kabbalah, explicarle palabra por palabra. Un ejemplo. La Biblia dice, aquí en el cuento de Génesis también, los habla acerca de la historia de Caín y Abel. Entonces, ¿qué es ese cuento? Dice que Caín y Abel se pelearon y Caín mató a Abel. ¿Por qué se pelearon? Dice, y un día Caín y Abel llevaron una ofrenda al Creador y el Creador recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y a Caín se le entristeció su rostro y no le gustó. Y luego en el cuento dice, y Caín invitó a Abel un día al campo y se levantó contra él y se levantó Caín y mató a su hermano. Entonces le dice la Kabbalah, la explicación de los sabios, de dónde se levantó y por qué se pelearon. Le dice la explicación cabalística, la Kabbalah, la explicación de los sabios, le dice, se pusieron a pelear por la herencia de la tierra. Eso le explica la Kabbalah, la explicación de los sabios en el Santo Zohar, en el Midrash, en el Talmud. Le dice, ellos se pusieron a pelear porque eran los únicos herederos de sus padres. No había más que heredar a la tierra. Entonces se salieron al campo, vieron este mundo y se pusieron a discutir. Le dice la Kabbalah, le explican los sabios. Se pusieron a pelear. Uno quería, Caín, que él quería toda la tierra. Y Abel quería los muebles. Y se pusieron a pelear y discutieron. Y por eso pelearon, le dice la Kabbalah. Solo le estoy dando una luz y una explicación de lo que es la Kabbalah. Y luego también le explican también acerca de la misma historia, que se salieron al campo y pelearon, quiere decir se pusieron a discutir, le dice la Kabbalah, que no lo dice la Biblia, por eso se llama recibir el entendimiento de esa historia.
Cuando la Biblia habla, dice, se salieron al campo, en la historia dice que se salieron al campo, se refiere a una mujer. ¿Qué es lo que sucedió? Le dice la Kabbalah, le dice el entendimiento de los sabios en el Santo Zohar. Lo que sucedió es que con Caín nació una hembra gemela. En el parto de Caín nació él y una hembra gemela. Y en el parto de Abel nació Abel y 2 hembras. Fueron trillizos. El parto fue trillizo y nacieron 2 hembras. Con Caín solo nació una hembra, pero con Abel nacieron 2 hembras. Entonces había una hembra que sobraba. Una era de Abel y la otra era de Caín. Con Caín solo nació una hembra, pero con Abel habían nacido 2. Entonces, como habían 2, había una mujer de sobra, el campo se refiere a esa mujer, a la hermana de Abel, que estaba de sobra, porque a él le tocaba una, pero había una de sobra y Caín solo tenía una. Entonces se pusieron a pelear, le dice la Kabbalah, la explicación de los sabios, se pusieron a pelear por la segunda hermana de Abel. Y por esa razón fue que pelearon. Esas son las explicaciones de la Kabbalah. Baruch Hashem. Espero que entienda la explicación, qué es la historia, el cuento, y qué es la Kabbalah, qué es la explicación de ese cuento, el entendimiento de lo que está en la historia, el entendimiento profundo o oculto que está en el cuento. Eso no está aquí en la Biblia, lo que le estoy diciendo, y por eso es que nosotros no lo entendemos. Ahora bien, vamos a volver otra vez al cuento de Adán, para que entiendan la Kabbalah. No se me vaya a asustar ni se me vaya a disgustar, porque esta es la enseñanza de la Kabbalah, es recibir el entendimiento, el conocimiento que está oculto en la historia. Cuando dice la historia aquí, en el mismo versículo de Génesis 1:26, cuando Dios creó a Adán y Eva, le dice el cuento aquí que Dios ahí creó aves que vuelan sobre los cielos y bestias del campo en toda la tierra y todo animal que se arrastra. Le dicen los sabios, le dice la Kabbalah, le dice el Zohar, esto es Kabbalah. ¿A qué se refiere aves del cielo y bestias del campo? Le dice la Kabbalah, le dicen los sabios, le dice el Santo Zohar. Bestias del campo y aves del cielo se refiere a los analfabetos de este mundo, a las personas que no tienen el entendimiento de la Kabbalah. Otra vez le pido perdón, pero aquí estamos explicándole la Torá, estamos explicándole la palabra de Dios en el sentido verdadero. Baruch Hashem. Cuando la palabra del Creador le dice que Adán tenía todo el conocimiento del Creador en el huerto del Edén, él no estaba desnudo, quiere decir que tenía este entendimiento. Cuando dice que Dios echó al hombre del huerto del Edén, se refiere, le dicen los sabios, a que Adán deseó tener un cuerpo y con eso se desgradó porque se le fue quitado este entendimiento. Y esto es lo que estamos recuperando hoy nosotros, entendiendo la Torá, entendiendo la Kabbalah, recibiendo ese conocimiento. Así que en este tiempo futuro que viene, en estos últimos tiempos, nosotros vamos a recuperar esa memoria entendiendo la palabra del Creador de esta manera como se le explicamos aquí. Baruch Hashem ahora tal vez entiende y esto le ayude a comprender lo que es historia, cuento y lo que es la Kabbalah, que es recibir la sabiduría que está escondida en ese cuento. Gracias por escucharme, soy Salvador, son las 5 de la mañana con 10 minutos. Gracias y les deseo bendición. Shalom, shalom a todos.
Espero que se suscriba a mi canal y esté con nosotros, siempre pendiente. Lo esperamos. Suscríbase y denos un like. Gracias.